Hola queridos oyentes, mi nombre es Fiorella y el día de hoy en Hablemos de Cosas tenemos un tema bastante interesante por discutir y esta es la construcción y la concepción social de la mujer. Para esto tendremos tres invitados, Erika, Xiomara y Jorge. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, emocionada de estar aquí compartiendo opiniones sobre un tema tan importante como lo es el papel de la mujer. Hola, me siento muy feliz de estar aquí. Hola, bien, también emocionado por compartir y escuchar los diferentes puntos de vista sobre un tema que en el siglo XXI sigue siendo una lucha de las mujeres. Primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que podamos pasar un rato bastante agradable. Bueno, sin más preámbulos, quiero empezar a hablar sobre un tema bastante controversial que se ha venido escuchando últimamente. No sé si hayan visto circulando en redes un video donde realizan un experimento social. Este básicamente consistía en que se plasmaba un escenario afuera de una discoteca en la noche y ubicaban en una acera un grupo de hombres alrededor de 4 o 5 más o menos. Y lo relevante de esta situación era el comportamiento de las personas que debían atravesar ese espacio. En el video se veía que las mujeres preferían devolverse o pasarse de acera en lugar de cruzar por donde estaban estos hombres. Mientras que en el caso de los hombres que debían cruzar, la mayoría de ellos pasaba por esa acera pues como si nada. ¿Han visto este video y qué habrían hecho ustedes si se enfrentaran a algo similar? Sí pude ver el video y al pensar si he vivido una situación así me di cuenta que por lo general suelo hacer lo mismo. Aunque no sea fuera de una discoteca o aunque no esté de noche, normalmente sí suelo evitar espacios donde predomine la presencia de hombres. Yo sinceramente no hubiese pasado por ahí, debido a que cuando me enfrento a este tipo de situaciones me genera mucha ansiedad. Por ejemplo, casi siempre me suele pasar de que en la facultad cuando paso por un pasillo lleno de hombres, como que siento que me juzgan, me miran y es súper incómodo. Para mí no sería problema, pero entiendo desde la posición de la mujer en la que tenga que atravesar una situación en la que tenga que pasar por un lugar donde haya mayoritariamente hombres, si les podría resultar incómodo o ellos preferirían evitar pasar por ese lugar. Eso se entiende por todo lo que han vivido, que abusos físicos y verbales, comentarios sexistas y demás. Bueno, escuchando sus opiniones y viéndolo desde mi punto de vista, yo les quiero preguntar, ¿qué hubiese pasado si en vez de hombres eso hubiese sido un grupo de mujeres? Bueno, yo creo que en mi caso, si hubieran sido hombres, definitivamente no hubiera pasado. Pero si fuera el caso de que el grupo eran de mujeres, sí, claro que lo habría hecho. Tampoco seguiría siendo un problema, ni siquiera es algo que me analice o me cuestione. En este caso yo sí pasaría con mucha más tranquilidad. No se me pasaría por la cabeza cruzar media acera como sería en el caso de los hombres, que lo hago casi que en automático. Yo creo que con estas respuestas todos estamos de acuerdo en que no quisiéramos cruzar por el grupo de hombres, pero ¿cuál sería el motivo que tienen ustedes para no hacerlo? Tal vez por el miedo que genera sufrir de violencia sexual y a lo normalizado que está el acoso. También porque a lo largo de mi vida he sido víctima de acoso sexual varias veces, como la mayoría de las mujeres. Tal vez de allí el miedo y la prevención que tenemos de estar en espacios donde seamos blancos fáciles para sufrir de este tipo de acoso. Pues yo siento que pienso de esa manera porque del contexto social que hemos vivido las mujeres desde hace muchos años, los hombres siempre han sido nuestros agresores, puesto que existen muchos casos similares en donde se ve que cuando una mujer pasa por ahí, ni siquiera tiene que pasar cerca de un hombre cuando ya se siente agredida verbalmente. A mí me ha pasado y siento que desde ahí ya desconfío muchísimo en ese caso de ellos. En parte por nuestra cultura, en lo que hemos visto y vivido a medida que íbamos creciendo, donde se ve normal que uno como hombre se piensa que por decirle cosas bonitas a una mujer que no conoce, ella le va a responder también de forma coqueta. Por ejemplo, cuando una mujer pasa por donde arreglan carros, mayoritariamente son hombres los mecánicos y he visto como todas la miran y le dicen cosas y entre ellos les parece chistoso. No quiero decir que todos los mecánicos sean así, por así un ejemplo. Además de todos los abusos físicos, verbales y sexuales que han vivido en el paso del tiempo y en la actualidad. En mi caso, yo que soy una persona tan nerviosa, al enfrentarme a este tipo de escenarios me genera miedo. También porque suelo ver muchas noticias donde constantemente se ve reflejada la violencia hacia la mujer indiscriminadamente.
Por ejemplo, como se ha visto en muchos casos tan renombrados como el de la niña Juliana, que fue víctima de agresión sexual y pues después la mataron, y así muchos casos alrededor del mundo. Lo que sinceramente me da a pensar que yo también puedo ser víctima en algún momento de mi vida, solo por el hecho de existir. También me siento así de pensar que a mí, alguna amiga, familiar, alguna pueda ser víctima de feminicidio. Hace poco vi un estudio de trabajo social realizado por una universidad muy reconocida en Madrid, donde se hizo un tipo de encuesta a mujeres de todas las edades y se encontró que el 97% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de los hombres, siendo este porcentaje desde una palabra vulgar en la calle hasta una violación y demás agresiones, lo que nos muestra que estas violencias están muy normalizadas y son muchísimo más comunes de lo que se creería. Pues estoy de acuerdo con lo que dices, Xiomara. Yo pienso que también hemos normalizado mucho este tipo de situaciones, ya que es como que casi frecuente que nos ocurra eso. Vivimos con el miedo diario de que nos pase algo si subimos a un carro o si vamos por ahí solas caminando. Y en cuanto a lo que dice Xiomara de las estadísticas, yo pienso que casi el 100% de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, ya que desde nuestro hogar nos violentan de esta manera. Yo he notado mucho que estos casos se repiten mucho, incluso hasta mujeres cercanas a mí, incluso también en lugares tan comunes en el crecimiento de la persona como la casa, el colegio, casa de amigos, casa de tíos y demás. Pues pareciera que los deberes y derechos fueran distintos, y desde mi punto de vista parece como si eso fuese algo tan natural, siendo conscientes los hombres y mujeres de lo que pasa. Todos siguen actuando y pareciendo que es normal. Como lo dije anteriormente, pienso que históricamente las mujeres hemos estado maltratadas desde el principio. Un ejemplo claro se ve con Eva, o sea, Eva fue la mala del paseo. También se ve que en las épocas anteriores a la nuestra se veía mucho de que las mujeres estábamos sesgadas y metidas en el papel de las mujeres del hogar. O sea, no podíamos hacer otra cosa que no fuese lavar, planchar, consentir al hombre, y nunca pensábamos en nosotras. Siempre era desde los ojos del hombre y de la sociedad. E incluso he escuchado que las mujeres en esa época, al tener propia voz o al rebelarse en contra de sus maridos, eran castigadas. Incluso esto les podía ocasionar la pena de muerte. Yo siento que este tipo de comportamientos han estado y están presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en la religión, en lo laboral, en lo familiar, como muchas veces se ve a la mujer como una parte del hombre, pero no como una parte fundamental de nuestra sociedad. Y a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde esos sucesos, hoy en día se sigue viendo ese tipo de sometimiento y abuso desde el hogar hacia la mujer. Por ejemplo, muchos hombres ocultan o justifican los pensamientos machistas y opresores con una excusa de que son simplemente gustos personales, cuando muchos hombres dicen abiertamente que prefieren tener una esposa o una novia que sea virgen y que cumpla con todas las obligaciones del hogar, lo que es absolutamente absurdo. Esto es muy cierto. Y sigue siendo muy común, ya que desde el hogar, desde niñas, se nos educa con pensamientos machistas, que desde jóvenes sepamos cocinar, lavar y atender todas las funciones del hogar para conseguir un buen esposo que nos brinde estabilidad económica, y que el papel como mujeres sea simplemente ser una esposa trofeo. Ok, ¿saben qué? A nosotros solo no se nos enseña a ser buenas esposas, sino también a tener un papel como mujer en la sociedad, y además tenemos una brecha muy grande entre mujeres y hombres, puesto que solamente no es en el hogar, sino también en la sexualidad. A los hombres se les felicita por perder la virginidad, y es muy común que cuando son menores de edad los padres los lleven a burdeles para que pierdan la virginidad, y a nosotras las mujeres se nos sataniza la sexualidad casi en la mayoría de los casos, y se entiende que el disfrute sexual no debe ser solamente para el hombre sino también para las mujeres, pero como en la sociedad está regado esto, las mujeres somos solamente como un medio para conseguir que ellos disfruten. Esto es muy real, y desde lo personal que he ido entendiendo y cambiando comportamientos con los que crecí, porque a día de hoy sigo muchas veces teniendo lo que se dice por ahí como micromachismos, aunque para mí sigue siendo machismo y solo se trata de minimizar esos comportamientos.
También veo un trato diferente entre las responsabilidades del hogar, incluso en las responsabilidades en el acto sexual, como muchas mujeres eran y son maltratadas por simplemente en un momento no tener ganas de complacer sexualmente a sus esposos. También a nosotros nos incitan a perder rápidamente la virginidad, a tener novias desde niños, para mostrar ese papel varonil que nos inculcan. Algo que me parece muy teso y es que también podemos ver que está muy normalizada la cosificación de la mujer. Diariamente nosotras como mujeres debemos seguir ciertos estereotipos para vernos perfectas y alejarnos de nuestra propia biología para encajar en estándares de belleza. Por ejemplo, la presión que hay de que debemos estar totalmente depiladas, bien peinadas y cumplir con medidas y curvas perfectas con el fin de agradar al ojo masculino. Y en el caso de que no encajemos en ese canon de belleza, somos juzgadas tanto por hombres como mujeres, ya que tienen como este pensamiento muy arraigado de lucir bien como para los hombres como tal. Concuerdo contigo, a las mujeres nos ven como un objeto de valor comercial. Como podemos ver en las modelos, que para vender cierto producto o servicio se utilizan mujeres como adorno o como publicidad para vender, relacionando un carro, una bebida energizante, cualquier producto que pueda ser dirigido a hombres, lo relacionan de una con una mujer que cumpla con ese canon de belleza que mencionamos, convirtiendo siempre a la mujer como un objeto para el comercio. Estoy en acuerdo con sus opiniones. Y además, complementando lo que ustedes dicen, yo pienso que además de todo lo que ya mencionaron, a las mujeres se nos encasilla mucho como objeto de deseo y satisfacción sexual para el hombre, ya que dejamos de ser sujetos para convertirnos en objetos. Un ejemplo claro está en la industria del cine para adultos. En este contenido se ve claramente cómo las mujeres son las que deben causar placer al hombre. Además de que se nos encasillan los cuerpos que según las sociedades están bien. Esos que no tienen estrías, vellos púbicos, celulitis, manchas, etc. Es muy raro ver que en este tipo de contenido que gira en torno a lo que nosotras podemos querer y sentir, siempre es en torno al hombre. Ahora que lo veo desde su punto de vista, me doy cuenta que este tipo de contenido se encasilla mucho a que la mujer debe ser la que debe dar placer y la que debe tener la imagen perfecta. También es importante señalar que las relaciones sexuales y la dinámica de género deben basarse en el consentimiento mutuo, el respeto, la igualdad. Las mujeres también tienen derecho a tomar decisiones sobre su propia sexualidad y a buscar la satisfacción sexual en igualdad de condiciones que los hombres. Nadie debe ser presionado o esperar que asuma un papel específico en una relación sexual solo debido a su género. Y precisamente ligado a ese tema está como la responsabilidad del cuidado sexual. Por ejemplo, actualmente la mayoría, por no decir casi que todos los métodos anticonceptivos van dirigidos al cuidado por parte de la mujer. O sea que la mayoría de las mujeres en sí son quienes cargan con esa responsabilidad y somos las que debemos someternos como a esos procesos hormonales y a un montón de efectos secundarios que vienen con estos métodos anticonceptivos, mientras que los hombres se desligan de la responsabilidad que debería ser obviamente mutua. Yo quisiera hacer un hincapié en esto, ya que el único método con el que el hombre asume responsabilidad del cuidado sexual es el condón, y la mayoría prefieren usarlo con excusa de que no sienten igual, de que es incómodo, de que pierden sensibilidad y demás excusas que se pueden inventar, poniendo siempre en las manos de las mujeres la responsabilidad de cuidarse y dejando de lado el cuidado por las ITS y no solo del embarazo. Cuando debería ser al contrario, ya que una mujer puede tener prácticamente un solo hijo al año, mientras que un hombre puede dejar embarazadas hasta 3 mujeres al día. Pues ya que tocamos el tema de los embarazos, pienso que se debe poner sobre la mesa los roles que cumplen los padres cuando se tiene un bebé. Es muy notorio que en la mayoría de los casos a las mujeres se les da la responsabilidad sobre la crianza y la alimentación del bebé. Siento que aún a las mujeres nos encasillan en todo lo relacionado con los roles del hogar, y para mí los hombres en su mayoría no tienen responsabilidades claras en cuanto a lo que se refiere a la crianza de un niño y los roles del hogar.
Por ejemplo, si una pareja viven juntos y los dos trabajan, casi siempre la responsabilidad recae sobre los hombros de la mujer. Jorge, te pregunto, si tú tuvieses una pareja y ya hubiesen formado un hogar y tenido bebés, ¿crees tú que la responsabilidad debe recaer solo en tu pareja o crees que la responsabilidad es para ambos? Ay, Dios. Está claro que no, para mí esa responsabilidad pues no debe tener género, pero veo que el comportamiento de que la mujer se encargue de eso ha sido normalizado e inculcado en películas, en series, en videos, incluso también en la música. Hablando de eso, algo que me dejó muy impactado fue un TikTok que vi en estos días donde una chica exponía un suceso que le pasó como a una prima cuando pues esta prima se iba a casar. En palabras cortas, básicamente la madre del prometido le dio como una lista detallada o como una especie de instrucciones de todo lo que debía pues hacer para mantener el hogar y satisfacer como las necesidades del esposo. Entre algunas de las peticiones estaba como cocinarle cierto tipo de comida, estar pendiente de comprarle y cambiarle pues como los elementos de aseo personal y lavar, planchar, sacarle como diariamente la ropa y los zapatos que esta persona pues fuera a usar y como dejárselos ahí tendidos en la cama. Y no sé, o sea, con este tipo de videos se deja como muy en claro que aunque hay cosas que han mejorado actualmente con respecto como al papel social de la mujer, aún siguen presentándose casos de pensamientos y vivencias machistas por parte del ser humano en general. Y es precisamente por eso que muchas mujeres salen a la calle a favor de reivindicar nuestros derechos y cambiar como ese pensamiento colectivo opresor que aún sigue presente, así creamos que no. Sí, y aunque ya hemos avanzado mucho en temas de derechos e igualdad entre hombres y mujeres, yo veo que hoy en día se sigue viviendo la opresión de la mujer en muchos países y el hecho de que no lo veamos directamente no nos debe ser ajenos a esta realidad. Por razones como esa y por los altísimos porcentajes de violencia sexual que se viven en el mundo, por eso se tiene el movimiento feminista, el que a lo largo de la historia ha sido el que ha ayudado a avanzar en muchos temas de derecho para la mujer, como lo ha sido el acceso al voto, al estudio y a todos los derechos con los que cuentan los hombres por el simple hecho de ser hombres. Hoy en día estas feministas siguen luchando para que las mujeres sean libres de vivir sin miedo a esas violencias que pues a lo largo del podcast hemos mencionado. Aún se les juzga por buscar una igualdad y muchos las llaman feminazis y tienen de ellas como el estereotipo de que son mujeres que no se depilan, que se rapan y que se visten y adoptan características contrarias a todo lo que conocemos como lo femenino. Quisiera saber ustedes qué opinan acerca de que se encasillen de esta manera las mujeres que pertenecen a este movimiento. Entiendo que las mujeres feministas han sido caracterizadas por 4 olas y esto demuestra lo diverso y lo amplio que abarca las distintas perspectivas, enfoques y estrategias de lucha. Yo pienso que muchas personas tienen la idea equivocada de lo que es el feminismo, puesto que creen que este es un antónimo del machismo y no es así. Con este movimiento se cumple con el rol de que las personas dejen de romantizar la feminidad que exalta y sublima a la mujer como esposa y madre, pues este es un mecanismo de control machista. También pienso que encasillar a muchas mujeres en el término feminazis está muy mal, ya que las personas que diariamente luchan y afrontan muchos desafíos con la lucha de la igualdad de género no odian a los hombres. Por lo que luchan para mí es por derribar barreras y forjar un futuro donde la equidad y la justicia brille para todas las personas. Yo entiendo perfectamente que muchas personas tengan como esa concepción del movimiento feminista debido pues como a lo que se ve en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde siempre nos muestran como lo malo en cuanto a las protestas que estas mujeres realizan. Pero por esto se crea
como esa visión negativa del movimiento. Con respecto a eso, ¿qué opinan ustedes acerca de estas formas de lucha? Pues yo que comparto muchas ideas del feminismo, yo sí estoy de acuerdo en las formas de lucha que utilizan en las protestas. A lo largo de la historia hemos visto que la lucha por los derechos no se han conseguido pacíficamente. Esto incluso aún lo podemos ver en Colombia, cuando se realizan paros por reformas tributarias o cualquier ley. Si no se hallan formas de hacerse escuchar, no pasa nada. También desde acá de la universidad, cuando salimos a paro, aunque a veces no son justificados, claro, lo que se logra muchas veces es gracias a la presión que se genera por presencia de grupos de encapuchados. Así pues, el feminismo se toma muy en serio que aún es una lucha donde tienen mucho por lograr y mucho por obtener. Y el daño a los bienes públicos pues es una forma de lograr que las escuchen. Y pues como ya dije, los derechos nunca se han obtenido solo hablando y esperando que las cosas sucedan de formas pacíficas. En mi opinión, creo que esas acciones hacen que su lucha sea estigmatizada y opacada. Aunque se diga que los daños son hacia las propiedades públicas, muchas veces cierta parte se aprovecha o no tienen conciencia y dañan propiedades privadas que con mucho sacrificio puede que se hayan demorado en conseguir esas propiedades. Además de que en países latinoamericanos no se tienen la mínima educación y conocimiento sobre su lucha, y hasta en ocasiones se le han tomado de burla como con sus canciones. Pues yo pienso que más allá de juzgar o opinar si está bien o mal este tipo de cosas, deberíamos pensar en el por qué y para qué estas personas lo hacen. Por eso los invito a todos a que tratemos de dejar atrás esas ideas machistas y nos reeduquemos para que las mujeres de nuestro entorno se sientan protegidas y confiadas. Los invito a que dejemos de ver a las mujeres como objeto de consumo y empecemos a verlas como personas que pueden pensar, decir y actuar sin que sean juzgadas o se sientan violentadas. Yo quiero invitarlos a reflexionar sobre la perspectiva que tengan ustedes sobre el movimiento feminista. Sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo porque se enfocan mucho en ver el lado malo de las protestas, pero sería bueno que investigaran más a fondo los motivos de lucha que se tienen, saber el porqué de las protestas, de lo que se pide y que puedan reconocer la brecha aún existente entre hombres y mujeres y que tal vez se sumen a apoyar la reivindicación de nuestros derechos y de nuestra dignidad como mujeres. Y bueno, con este último aporte nos despedimos. Nuevamente le quiero agradecer a Erika, Xiomara y Jorge por estar aquí el día de hoy, por expresar sus opiniones, sus ideas y sus experiencias acerca de este tema tan importante. También quiero agradecer al público por llegar hasta aquí y escuchar este podcast. Espero que pues les haya agradado bastante. Y nada, pues nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.